Pensar antes de reaccionar parece un consejo simple, casi obvio, pero en la vida real es una de las habilidades más raras y poderosas que un ser humano puede desarrollar. Vivimos entrenados para responder de inmediato, para opinar rápido, para defendernos sin pausa, para actuar antes de comprender, y ese impulso constante nos roba claridad, energía y dirección. En momentos de presión, la mente se acelera, el cuerpo reacciona y la conciencia queda relegada a un segundo plano. Ahí comienza el error que repite la mayoría. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que la verdadera fortaleza no aparece en la rapidez de la reacción, sino en la capacidad de detenerse un instante y elegir con intención. Ese instante, aunque breve, separa a quien vive gobernado por impulsos de quien dirige su vida con maestría interior. Reaccionar es fácil, pensar exige dominio. Reaccionar es automático, pensar es un acto consciente, y en ese acto se define el rumbo de una decisión, de una relación, de una vida entera. Cada reacción impulsiva deja una huella, desgasta la mente, tensa el cuerpo y construye un patrón que se repite sin que lo notes. Pensar antes de reaccionar rompe ese patrón. Introduce claridad donde antes había ruido. No significa volverte lento ni indiferente, significa volverte preciso. Significa que ya no entregas tu poder a cualquier estímulo externo, a cualquier palabra, a cualquier provocación. Significa que recuperas el control del espacio interno desde donde decides. Hoy el mundo recompensa la respuesta rápida, la opinión inmediata, la reacción emocional, pero rara vez recompensa la sabiduría silenciosa que observa antes de actuar. Aquí no vamos a hablar de represión emocional ni de frialdad artificial. Vamos a hablar de dominio interno real, de esa calma activa que te permite ver con claridad incluso cuando todo alrededor empuja al caos. Pensar antes de reaccionar no es un lujo, es una necesidad para quien quiere avanzar con dirección. Porque cada vez que reaccionas sin pensar, eliges sin darte cuenta y casi siempre eliges desde el miedo, el orgullo o la costumbre. Cuando piensas antes de reaccionar, eliges desde la visión. Este video es una invitación a recuperar ese espacio perdido entre estímulo y respuesta, a fortalecerlo, a convertirlo en tu ventaja silenciosa. Quédate conmigo, porque cuando aprendes a pensar antes de reaccionar, no solo cambias tu forma de responder al mundo, cambias la forma en que el mundo responde a ti. Pensar antes de reaccionar no es un acto aislado, es una disciplina que se construye con práctica consciente y con una comprensión profunda de cómo funciona tu mente bajo presión. La mayoría no reacciona porque quiere, reacciona porque no sabe hacer otra cosa, porque su sistema interno fue entrenado para responder de inmediato como mecanismo de defensa. Cuando algo incomoda, amenaza o frustra, el cuerpo toma el mando y la mente justifica después. Ahí se pierde la claridad. Pensar antes de reaccionar significa invertir ese orden, significa permitir que la conciencia recupere el control antes de que la emoción se convierta en acción. Ese pequeño cambio altera por completo el resultado. No se trata de negar lo que sientes, se trata de no obedecerlo ciegamente. La emoción informa, no decide. Cuando entiendes esto, empiezas a notar cuántas decisiones pasadas nacieron de impulsos momentáneos y cuántos problemas actuales son consecuencias de reacciones no pensadas. Pensar antes de reaccionar introduce un filtro. Ese filtro te permite separar lo que es urgente de lo que solo parece urgente, lo que es una amenaza real de lo que es solo una incomodidad emocional. Sin ese filtro, todo parece igual de importante y terminas agotado, disperso y confundido. Con ese filtro, la mente se ordena. Empiezas a responder con intención, no con reflejo. La calma aparece como consecuencia natural, no como esfuerzo forzado. Muchas personas creen que pensar antes de reaccionar les hará perder oportunidades, cuando en realidad les evita errores costosos. La reacción impulsiva suele ser ruidosa, visible, inmediata, pero rara vez es efectiva. La respuesta pensada puede parecer silenciosa, incluso lenta, pero casi siempre es más precisa. Pensar antes de reaccionar también te devuelve algo esencial, dignidad interna. Dejas de decir cosas que luego tienes que reparar. Dejas de actuar de formas que no representan quién quieres ser. Empiezas a alinearte contigo mismo. Esa alineación reduce el conflicto interno y libera energía. La mente deja de pelear consigo misma. Cuando no reaccionas de inmediato, ganas tiempo. Y el tiempo es claridad acumulándose. En ese espacio breve puedes observar, evaluar, decidir. Ese espacio es libertad. La mayoría vive sin él, atrapada en reacciones automáticas. Tú puedes entrenarlo. No es fácil al inicio, porque exige tolerar la incomodidad de no reaccionar, pero esa incomodidad es temporal y su beneficio es permanente.
Pensar antes de reaccionar no te hace débil, te hace dueño de ti. Y cuando te gobiernas a ti mismo, todo empieza a ordenarse desde dentro. La mayoría de las personas no falla por falta de capacidad, falla por falta de pausa. La reacción inmediata secuestra la inteligencia. Cuando reaccionas, no piensas para comprender, piensas para defenderte. En ese estado, la mente no busca verdad ni claridad, busca alivio. Y el alivio rápido casi siempre tiene un costo alto. Pensar antes de reaccionar rompe ese ciclo. Introduce una pausa que no es pasividad, es soberanía. En esa pausa no haces nada hacia afuera, pero haces algo decisivo hacia adentro. Recuperas el mando. El problema no es sentir enojo, miedo o frustración. El problema es permitir que esas emociones dicten tu comportamiento. Cuando eso ocurre, te vuelves predecible. Cualquiera que aprenda a provocarte puede controlarte. Pensar antes de reaccionar es una forma de blindaje interno. No te vuelve insensible, te vuelve inaccesible al caos ajeno. Empiezas a notar que muchas situaciones pierden fuerza cuando no las alimentas con reacción. Lo que antes parecía una amenaza, se revela como ruido. Lo que antes parecía personal se revela como proyección del otro. Esta claridad solo aparece cuando no reaccionas de inmediato. La reacción cierra posibilidades, la reflexión las abre. Pensar antes de reaccionar también cambia tu relación con el error. Cuando reaccionas, el error se vive como ataque al ego. Cuando piensas, el error se convierte en información. Y la información es poder. Dejas de gastar energía en justificarte y empiezas a usarla para ajustar. Esa es una diferencia fundamental. La calma no nace de que todo salga bien, nace de saber que incluso si algo sale mal, tú puedes manejarlo sin perder el centro. Esa confianza interna se construye reacción tras reacción evitada. Cada vez que eliges pensar antes de actuar, refuerzas una identidad nueva, la de alguien que no se deja arrastrar. Al inicio cuesta, porque la reacción promete descarga inmediata, pero esa descarga es engañosa, alivia el momento y complica el futuro. Pensar antes de reaccionar puede incomodar ahora, pero ordena después. Esa es la inversión. Aquí empieza a formarse la maestría interior, cuando eliges incomodidad consciente en lugar de caos repetido, cuando prefieres claridad sostenida en lugar de alivio momentáneo. No necesitas eliminar tus emociones, necesitas liderarlas. Y liderar siempre implica decidir, no reaccionar. La pausa es el trono del liderazgo interno. Desde ahí decides quién quieres ser en cada situación. No quién te obliga al impulso, sino quién eliges conscientemente. Esa elección repetida transforma tu carácter. Pensar antes de reaccionar requiere aprender a tolerar el silencio interno que aparece justo después del estímulo. Ese silencio incomoda porque deja al descubierto la emoción sin salida inmediata. Ahí es donde la mayoría huye reaccionando. La pausa se siente como pérdida de control, cuando en realidad es el momento exacto en que el control regresa. En ese breve espacio puedes observar qué está ocurriendo dentro de ti, no para juzgarte, sino para comprenderte. Comprender reduce la intensidad. Cuando entiendes qué emoción se activó y por qué, deja de empujarte desde la sombra. La reacción nace de lo no observado. La reflexión nace de la conciencia. Pensar antes de reaccionar también exige humildad, porque te obliga a aceptar que no todo lo que sientes es proporcional a lo que ocurre. A veces reaccionas con fuerza no por la situación presente, sino por acumulación de tensiones pasadas. La pausa te permite separar una cosa de la otra. Sin pausa, todo se mezcla y explota. Con pausa, todo se ordena. La mente clara distingue. Empiezas a notar patrones, te das cuenta de qué cosas te activan siempre, de qué palabras te encienden, de qué escenarios te hacen perder el centro. Ese autoconocimiento es poder práctico. No para evitar la vida, sino para vivirla con criterio. Pensar antes de reaccionar no te aísla, te afina. Te permite escuchar sin absorber, responder sin atacar, disentir sin romper. La mayoría cree que si no reacciona pierde terreno, pero ocurre lo contrario, gana autoridad interna. La autoridad no nace del volumen ni de la velocidad, nace de la coherencia. Cuando tus respuestas son pensadas, tu entorno empieza a leerte distinto. No porque intentes imponer nada, sino porque transmites estabilidad. La estabilidad tranquiliza incluso en medio del conflicto, y desde ahí muchas tensiones se disuelven solas. Pensar antes de reaccionar también te devuelve el control del lenguaje. Dejas de decir lo primero que aparece y empiezas a decir lo que construye. Las palabras dejan de ser armas impulsivas y se convierten en herramientas precisas. Esto cambia relaciones, ambientes de trabajo, decisiones críticas, no porque seas más suave, sino porque eres más claro. La claridad reduce malentendidos.
Y donde hay claridad, hay menos fricción. La pausa no es ausencia de acción, es acción interna preparándose. Cuando aprendes a sostenerla, descubres que no todo requiere respuesta y que muchas respuestas pierden valor cuando se dan demasiado pronto. Pensar antes de reaccionar es elegir el momento adecuado, no solo la respuesta correcta, y esa elección marca una diferencia enorme en los resultados. Pensar antes de reaccionar transforma la manera en que manejas la presión, porque la presión deja de sentirse como una amenaza y empieza a verse como una prueba de dominio interno. Cuando reaccionas, la presión te empuja. Cuando piensas, la presión te revela. Te muestra qué tan entrenado está tu carácter y qué tan sólido es tu centro. La mayoría quiere eliminar la presión, pero la presión no es el problema, la falta de claridad lo es. Pensar antes de reaccionar te permite usar la presión como información. Observas qué emoción aparece, qué pensamiento se activa, qué impulso intenta tomar el control. Esa observación crea distancia, y la distancia crea elección. La persona que no piensa antes de reaccionar vive atrapada en ciclos, repite discusiones, repite errores, repite arrepentimientos. La persona que introduce pausa rompe el ciclo, no porque sea perfecta, sino porque es consciente. Pensar antes de reaccionar también te ayuda a identificar batallas innecesarias. No todo merece respuesta, no todo merece explicación, no todo merece energía. La calma no es indiferencia, es elección. Empiezas a elegir dónde sí y dónde no. Eso conserva tu fuerza. Cuando no reaccionas a todo, tu energía se concentra. Y la energía concentrada produce impacto. La reacción dispersa, la reflexión enfoca. En la vida diaria esto se nota de formas concretas. Hablas menos pero con más peso, decides menos pero con más coherencia, te mueves con menos ruido pero con más dirección. Pensar antes de reaccionar también reduce el desgaste emocional acumulado. Muchas personas llegan al final del día agotadas, no por lo que hicieron, sino por lo que reaccionaron. Pensamientos repetitivos, discusiones internas, respuestas impulsivas. Cuando introduces pausa, la mente descansa. No porque no haya estímulos, sino porque no los conviertes a todos en conflictos. Esa economía emocional es clave para la claridad a largo plazo. La claridad no aparece en mentes saturadas, aparece en mentes que saben cuándo actuar y cuándo no. Pensar antes de reaccionar te enseña a vivir desde el criterio y no desde la urgencia. La urgencia es ruidosa, el criterio es silencioso, la urgencia exige, el criterio decide. Cuando empiezas a operar desde ahí, algo cambia en tu identidad. Dejas de verte como alguien que responde a lo que ocurre y empiezas a verte como alguien que elige cómo responder. Esa diferencia es profunda. No cambia solo tus resultados, cambia tu relación contigo mismo. Empiezas a confiar en tu capacidad de manejar situaciones difíciles sin perderte. Esa confianza no se construye reaccionando, se construye pensando. Y cada vez que eliges pensar antes de reaccionar, fortaleces esa base interna que sostiene todo lo demás. Pensar antes de reaccionar cambia tu relación con el poder, porque dejas de buscarlo afuera y empiezas a ejercerlo adentro. La reacción inmediata suele ser un intento inconsciente de controlar la situación, de imponerse, de defender una posición. Pero ese tipo de control es frágil, depende del entorno y se rompe con facilidad. La pausa, en cambio, es poder interno estable. Cuando te permites pensar antes de reaccionar, no pierdes control, lo recuperas. Recuperas el control de tu tono, de tus palabras, de tus decisiones. Eso tiene un efecto directo en cómo te perciben los demás, pero más importante aún, en cómo te percibes tú. Empiezas a verte como alguien capaz de sostenerse incluso cuando la emoción empuja fuerte. Esa autoimagen fortalece el carácter. Pensar antes de reaccionar también te enseña a distinguir entre intención y resultado. Muchas reacciones nacen de buenas intenciones, pero producen malos resultados. La pausa te permite alinear ambas cosas. Te preguntas no solo qué quieres expresar, sino cómo y para qué. Esa claridad reduce conflictos innecesarios. En lugar de escalar tensiones, las desactivas. En lugar de responder desde el orgullo, respondes desde el criterio. Esto no significa ceder siempre, significa elegir con conciencia. Hay momentos para hablar y momentos para callar, momentos para actuar y momentos para observar. La mente reactiva no distingue, la mente clara sí. Pensar antes de reaccionar también te devuelve paciencia, una paciencia activa, no resignada. Aprendes a esperar sin ansiedad, a observar sin desesperación. Esa paciencia te permite ver movimientos completos, no fragmentos. Muchas personas reaccionan a la primera señal y se equivocan porque no esperaron a ver el cuadro completo.
La pausa amplía el panorama. Te permite entender contextos, intenciones, consecuencias. Desde ahí las decisiones ganan solidez. La calma no te aleja de la acción, la prepara mejor. Cuando finalmente actúas, lo haces con firmeza, no con duda. Pensar antes de reaccionar también reduce la culpa posterior. Dices menos cosas de las que luego te arrepientes. Tomas menos decisiones que luego tienes que corregir. Eso aligera la carga mental. La mente deja de vivir en modo reparación constante. Empiezas a avanzar con más continuidad. Cada pausa consciente es una victoria interna. No se nota hacia afuera de inmediato, pero se acumula por dentro. Y esa acumulación es la base de la maestría interior. No se trata de eliminar la emoción, se trata de no ser esclavo de ella. Pensar antes de reaccionar es un acto de respeto hacia tu propia inteligencia. Es darte el tiempo mínimo necesario para actuar desde quien quieres ser, no desde lo que el impulso exige. Pensar antes de reaccionar empieza a transformar tu identidad cuando dejas de verte como alguien que responde al mundo y empiezas a verte como alguien que se posiciona frente a él. La reacción te coloca abajo, a la defensiva, siempre llegando tarde a tu propia conducta. La reflexión te coloca arriba, observando, eligiendo, dirigiendo. Esta diferencia no es filosófica, es práctica. Cuando piensas antes de reaccionar, tu vida se vuelve menos caótica porque tú ya no eres una fuente constante de caos interno. Empiezas a notar que muchas situaciones se resuelven solas cuando no las empujas con emoción innecesaria. El silencio estratégico, la espera consciente, la respuesta medida tienen un efecto que la reacción nunca logra. Pensar antes de reaccionar también te vuelve responsable de tu energía. Dejas de gastarla en discusiones inútiles, en demostraciones de ego, en explicaciones interminables. La energía que antes se dispersaba ahora se concentra. Y la energía concentrada construye. Empiezas a invertirla en lo que sí importa, en tus metas, en tu trabajo, en tu crecimiento interno. La pausa se convierte en un acto de respeto por tu tiempo y por tu vida. Aquí aparece algo clave. Cuando no reaccionas de inmediato, te das la oportunidad de elegir la versión más elevada de ti mismo. No la más cómoda, no la más impulsiva, sino la más coherente. Esa elección repetida fortalece tu carácter. El carácter no se forma en momentos grandes, se forma en microdecisiones diarias. Pensar antes de reaccionar es una de las microdecisiones más poderosas que existen. También cambia tu relación con el error ajeno. Dejas de tomarlo como provocación y empiezas a verlo como información. Esto reduce el conflicto y aumenta la comprensión, sin convertirte en alguien permisivo. Simplemente dejas de reaccionar desde la herida. La persona que piensa antes de reaccionar no necesita tener la última palabra. Entiende que el control no está en ganar discusiones, está en mantener el centro. Y mantener el centro es una forma de libertad. Cuando llegas a este punto, empiezas a sentir algo nuevo, ligereza interna. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú ya no la cargas con reacciones innecesarias. La mente se siente más clara, el cuerpo más relajado, las decisiones más limpias. Pensar antes de reaccionar te devuelve presencia. Estás donde estás, no atrapado en impulsos ni en arrepentimientos. Desde esa presencia, cada acción tiene más sentido. No actúas para defenderte, actúas para construir. Esa es la diferencia entre sobrevivir y dirigir tu vida. Pensar antes de reaccionar se convierte en una ventaja silenciosa cuando comienzas a notar que el mundo responde distinto a tu calma. No porque intentes manipular nada, sino porque la estabilidad genera confianza. Las personas perciben cuando alguien no se desborda, cuando no habla desde la urgencia, cuando no necesita imponerse. Esa percepción cambia la dinámica, la reacción provoca resistencia, la reflexión abre espacio. Pensar antes de reaccionar también fortalece tu liderazgo personal. Incluso si no lideras a otros formalmente, siempre te lideras a ti mismo. Cada pausa consciente es una orden interna clara, aquí mando yo, no el impulso. Esa claridad se refleja en la postura, en la mirada, en el tono. No hace falta explicar nada, se siente. La calma bien entrenada comunica autoridad sin esfuerzo. Además, pensar antes de reaccionar mejora tu capacidad de aprendizaje. Cuando reaccionas, te cierras. Cuando reflexionas, te abres. La mente reactiva busca defender una identidad, la mente clara busca comprender. Esa apertura te permite corregir sin humillarte y aprender sin resistirte. La pausa te vuelve flexible sin perder estructura. No te aferras a tener razón, te aferras a avanzar. Esto acelera el crecimiento real. Muchas personas se estancan no por falta de oportunidades, sino por exceso de reacción. Pensar antes de reaccionar también te ayuda a navegar la incertidumbre. En momentos donde no hay respuestas claras,
La reacción suele ser ansiedad. La reflexión, en cambio, te permite sostener la incertidumbre sin colapsar. Aprendes a avanzar paso a paso, ajustando sin desesperación. Esa habilidad es crucial en procesos largos. La calma no elimina la duda, te permite convivir con ella sin perder dirección. Pensar antes de reaccionar también redefine el éxito. Dejas de medirlo solo por resultados inmediatos y empiezas a valorarlo por coherencia sostenida. El éxito que se construye desde la reflexión es más estable, menos frágil. No depende de impulsos ni de golpes de suerte, depende de decisiones consistentes. Esa consistencia es calma en acción. Cuando integras esta forma de operar, la vida deja de sentirse como una carrera constante. Te mueves con intención, no con prisa. Cada acción nace de claridad, no de miedo. Y esa claridad te acompaña incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Pensar antes de reaccionar no te promete control total, te promete estabilidad interna. Y esa estabilidad es suficiente para avanzar con firmeza. Cuando pensar antes de reaccionar se vuelve parte de tu forma de vivir, empiezas a experimentar una libertad interna que no depende de las circunstancias. Ya no estás encadenado a cada estímulo, a cada palabra, a cada gesto externo. Recuperas el derecho a elegir tu respuesta. Esa elección constante redefine tu identidad. Dejas de ser alguien que responde a la vida y te conviertes en alguien que la dirige. La calma deja de ser un estado ocasional y se convierte en una base. Desde esa base, tus decisiones ganan coherencia. No cambias de rumbo con cada emoción. Mantienes dirección incluso cuando el camino se vuelve incómodo. Pensar antes de reaccionar también fortalece tu confianza interna. Sabes que puedes manejar situaciones difíciles sin perder el control. Esa certeza reduce el miedo. No temes tanto a los conflictos porque confías en tu capacidad de atravesarlos con claridad. La reacción, en cambio, siempre deja una sensación de desorden. La reflexión deja aprendizaje. Cada situación se convierte en una oportunidad para afinar tu criterio. Pensar antes de reaccionar también cambia tu relación con el pasado. Dejas de cargar con arrepentimientos constantes. No porque nunca te equivoques, sino porque te equivocas menos por impulso y más por intento consciente. Eso alivia la mente. El peso emocional se reduce. La energía que antes se iba en reparar errores ahora se invierte en avanzar. La calma te permite cerrar ciclos con limpieza. No te quedas enganchado a discusiones mentales interminables. Aprendes a soltar sin huir y a avanzar sin arrastrar. Pensar antes de reaccionar también mejora tu relación con el presente. Estás más atento, más presente, más conectado con lo que ocurre. No reaccionas desde el piloto automático, vives con intención, y la intención cambia la experiencia de vida. Incluso los desafíos se sienten distintos cuando los enfrentas desde claridad interna. No te abruman, te enfocan. Pensar antes de reaccionar también redefine tu relación con los demás. Te vuelves más comprensivo sin perder límites, más firme sin agresión, más claro sin dureza. Esa combinación es rara y valiosa. Genera respeto auténtico. No necesitas elevar la voz ni imponer nada, tu coherencia habla por ti. En este punto, la calma no es una estrategia, es una forma de estar. Y desde ahí todo lo que haces tiene más peso. Pensar antes de reaccionar te enfrenta con una verdad incómoda pero liberadora. Muchas veces no reaccionas por la situación, reaccionas por la historia que tu mente construye alrededor de ella. Esa historia suele estar cargada de suposiciones, interpretaciones y miedos antiguos. Cuando reaccionas de inmediato, actúas como si esa historia fuera un hecho. Cuando piensas antes de reaccionar, cuestionas la narrativa. Y cuestionar la narrativa devuelve claridad. Empiezas a distinguir entre lo que realmente ocurrió y lo que tu mente añadió. Esa distinción es crucial. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de los hechos, sino de las interpretaciones automáticas. Pensar antes de reaccionar desarma esas interpretaciones antes de que se conviertan en acciones. La calma aparece cuando dejas de creerte todo lo que piensas. No porque ignores tu mente, sino porque la observas con criterio. Esto cambia profundamente tu diálogo interno. La mente deja de ser un juez impulsivo y se convierte en un asesor más sobrio. Desde ahí, las decisiones ganan madurez. Pensar antes de reaccionar también te permite actuar con mayor congruencia. Ya no dices cosas que contradicen tus valores por un impulso momentáneo. Ya no haces promesas para aliviar una emoción. Empiezas a actuar alineado con lo que realmente importa para ti. Esa alineación genera estabilidad interna. La estabilidad reduce el conflicto interno, y donde hay menos conflicto interno, hay más energía disponible.
La reacción consume energía, la reflexión la organiza. Pensar antes de reaccionar también te protege de la manipulación emocional. Cuando alguien intenta provocarte, la reacción es exactamente lo que busca. La pausa rompe el juego. Al no reaccionar de inmediato, cambias la dinámica. Recuperas poder, no porque controles al otro, sino porque te controlas a ti. Esa es la única forma de control que no se pierde. La calma que nace de la reflexión no depende de que el entorno cambie. Depende de tu entrenamiento interno, y ese entrenamiento se fortalece con cada pausa consciente. Cada vez que eliges pensar, refuerzas un músculo invisible. Al principio duele porque va contra el hábito, con el tiempo se vuelve natural. Empiezas a responder desde claridad sin esfuerzo excesivo. La mente se aquieta más rápido, el cuerpo se relaja antes. Pensar antes de reaccionar se convierte en una segunda naturaleza. No te vuelve distante, te vuelve presente. No te hace frío, te hace consciente. Y esa conciencia es la base de una vida más clara, más estable y más dirigida. Pensar antes de reaccionar alcanza su nivel más alto cuando ya no depende del esfuerzo consciente, sino de una identidad entrenada. En este punto, no te preguntas qué hacer cada vez. Simplemente sabes cómo responder porque has construido un criterio interno sólido. La calma deja de ser una técnica y se convierte en una postura frente a la vida. No buscas controlar todo, buscas mantenerte claro. Y esa claridad te permite moverte con firmeza incluso cuando no tienes todas las respuestas. La mente calmada acepta la incertidumbre sin entrar en pánico. No necesita certezas absolutas para avanzar. Confía en su capacidad de ajustar, corregir y aprender sin perder el centro. Pensar antes de reaccionar también redefine tu relación con el silencio. El silencio ya no es vacío incómodo, es espacio de comprensión. En ese espacio aparecen respuestas más honestas, decisiones más limpias, intuiciones más precisas. El ruido mental disminuye porque ya no alimentas cada pensamiento con acción. Empiezas a vivir con menos diálogo interno innecesario. Esa reducción del ruido es descanso real. La mente descansa cuando no tiene que justificar reacciones constantes. Pensar antes de reaccionar también te hace más responsable de ti mismo. Dejas de culpar al entorno por tus estados internos. Reconoces que aunque no eliges lo que ocurre, sí eliges cómo responder. Esa responsabilidad no pesa, libera, porque te devuelve agencia. Ya no esperas que el mundo cambie para estar bien, cambias tu forma de estar en el mundo. La calma que nace de ahí es profunda, estable, no depende del reconocimiento ni de la aprobación. Es una calma que te acompaña incluso en el conflicto, incluso en la presión. Pensar antes de reaccionar también mejora tu capacidad de sostener compromisos. No abandonas procesos valiosos por una emoción pasajera. Sabes que la incomodidad no siempre es señal de error. A veces es señal de crecimiento. La pausa te permite distinguirlo. Esa distinción es clave para cualquier avance serio. La persona que piensa antes de reaccionar no se rinde a la primera resistencia, tampoco se obsesiona. Ajusta, persiste con criterio. Esa combinación construye resultados duraderos. En este nivel, la calma ya no es algo que buscas, es algo que expresas. Se nota en tu forma de hablar, de escuchar, de decidir. No necesitas demostrar nada. Tu coherencia es suficiente. Pensar antes de reaccionar te vuelve confiable para ti mismo. Sabes que no te traicionarás por impulso. Esa confianza interna es una base que sostiene todo lo demás. Cuando la tienes, la vida se vuelve más clara, no porque sea más simple, sino porque tú estás mejor alineado para enfrentarla. Pensar antes de reaccionar es uno de los actos más silenciosos y poderosos que puedes practicar a diario. No cambia el mundo de inmediato, pero te cambia a ti. Y cuando tú cambias, la forma en que el mundo te responde también se transforma. A lo largo de este recorrido, has visto que pensar antes de reaccionar no es reprimir emociones ni volverte indiferente, es recuperar el espacio interno donde vive la elección. Ese espacio es libertad. Desde ahí la vida deja de empujarte y empiezas a caminar con dirección. La calma que nace de la reflexión no te separa de la acción, la prepara, te permite actuar con claridad incluso en medio de la presión. Te ayuda a decir lo necesario sin herir, a callar cuando conviene, a esperar cuando otros se precipitan. Esa capacidad no se improvisa, se entrena. Cada pausa consciente es una semilla de maestría interior. Cada vez que eliges pensar antes de reaccionar, refuerzas una identidad más estable, más clara, más coherente. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo constante. La constancia es lo que transforma el carácter. Cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que muchas de las situaciones que antes te desbordaban hoy ya no tienen el mismo poder. No porque hayan desaparecido, sino porque tú ya no reaccionas igual.
Esa es la verdadera evolución. Pensar antes de reaccionar te devuelve respeto por tu propia inteligencia. Te enseña a no regalar tu energía a cualquier estímulo. Te recuerda que no todo merece respuesta y que el silencio a veces es la respuesta más clara. Desde esta postura, tu vida se simplifica. No porque haya menos desafíos, sino porque tú estás más preparado para enfrentarlos. Si este mensaje resonó contigo, no fue casualidad. Es señal de que estás listo para un nivel más profundo de dominio interno. Aquí seguiremos explorando esa calma, esa claridad y esa maestría que no hacen ruido pero lo sostienen todo. Porque cuando aprendes a pensar antes de reaccionar, dejas de vivir a merced del impulso y empiezas a vivir desde la elección consciente. Y ahí, exactamente ahí, comienza una forma más sólida, más libre y más plena de estar en el mundo.